Bien, vamos a continuar con más ejemplos y aplicaciones del ciclo for, reciclando y adaptando el ejemplo que teníamos en el video anterior de la secuencia de líneas, líneas paralelas, donde tenían una separación en común, equidistante. La habíamos dejado en 5 píxeles de separación y vamos a utilizar esto directamente lo vamos a borrar porque ya sabemos cómo hacerlo de otra manera. Ya no vamos a volver a escribir 20 líneas de la misma función. Y vamos a aprovechar este ejemplo para hacer otras aclaraciones. Como habíamos dicho, el ciclo for completa toda su código, toda su estructura antes de salir y antes de continuar con el programa. Si bien no se puede sacar ningún valor antes de que el ciclo for termine, entre frame y frame, los valores que tenemos como límite, como actualización, sí se pueden modificar. Por ejemplo, vamos a hacer modificar que en vez de la secuencia de líneas terminen como límite en el ancho de la pantalla. Yo podría hacer que el mouse en la posición en X sea el límite de líneas hasta donde el ciclo for tiene que dibujar. Como ven, el mouse al no estar en la pantalla, esto ya lo saben, tiene un valor de 0, pero ni bien yo ingrese a la pantalla y la ventana lo lea, ese mouse va a ser reemplazado por el valor en la posición en X que tiene en ese momento, y frame a frame va a ir revisando esta variable de entorno del valor que tiene el mouse, y ese valor lo va a ir reemplazando y lo va a actualizar para que utilice como límite de líneas a dibujar. Entonces, mientras el ciclo for se está desarrollando, siempre va a tener que desarrollar el último valor que tiene el mouse en X, pero como estamos hablando de que 60 veces por segundo ese valor se actualiza, podemos tener en tiempo real un nuevo valor y una actualización de dónde está el mouse, y ese valor utilizarlo para dibujar nuestra secuencia de líneas. Bien, vamos a seguir con más ejemplos. Vamos a declarar una cantidad. Vamos a hacer una secuencia de rectángulos que tengan un tamaño. El tamaño lo vamos a fijar proporcionalmente al tamaño de la ventana. Entonces vamos a decirle que tamaño es igual al ancho de la ventana dividido la cantidad, y con esto, si nosotros cambiamos el valor del ancho de la ventana, automáticamente y de manera proporcional nos va a modificar el tamaño que vamos a tener en la figura. Vamos a hacer un for donde vamos a seguir utilizando nuestra variable i, que ya nos estamos acostumbrando. Mientras i sea menor que cantidad, vamos a hacer un conteo que vaya de 0 al número inmediatamente inferior a cantidad, y mientras eso no se cumpla, va a ir ejecutando las acciones y va a ir actualizando el índice de a un valor, uno por uno. Hacemos un rectángulo que sea i por tamaño. Vamos a hacer en la parte superior y que tenga el mismo tamaño que el ancho. La altura y el ancho van a ser similares. Bien, acá tenemos nuestra secuencia de cuadrados donde se están tocando, por así decirlo, están donde termina uno, comienza el siguiente, utilizando la progresión que logramos multiplicando el índice, este valor que se va incrementando uno a uno, lo multiplicamos por el tamaño.
Al multiplicar por el tamaño nos aseguramos que el próximo cuadrado se inicie donde termina el anterior. Cada uno tiene un tamaño similar. Vamos a hacer algo parecido. Visualmente va a ser igual. Lo que voy a modificar es de dónde se dibujan en el eje Y. Lo vamos a poner en el medio de la pantalla. Pero en vez de hacer un tamaño de la ventana, lo que vamos a hacer, un tamaño específico, una cantidad específica, le vamos a poner un límite para hasta dónde va a poder dibujar. Y esto es similar al caso de las líneas. Le vamos a decir que el incremento que haga en cada uno de la secuencia del ciclo for sea equivalente al tamaño. Este valor directamente acá lo vamos a poner, lo vamos a utilizar dentro del ciclo for, y ahí tenemos visualmente, como ven, es igual, no hay diferencia en cuanto a lo gráfico, pero sí en cuanto a la estructura. En el caso de arriba, la línea superior utiliza un incremento de A1, una secuencia 1 por 1, y ese valor lo vamos multiplicando por el tamaño de la figura. Y en el ejemplo de abajo, de lo que dibuja la línea media, lo que hacemos es fijar un límite hasta dónde puede dibujar, más allá de que acá no lo veríamos fuera del campo visual, pero tampoco el programa lo podría dibujar. Le ponemos un límite, como ya dije, y el incremento del índice que está haciendo el conteo es directamente el tamaño de la figura que queremos ir desplazando. Entonces, el valor que va a tener cada una de las figuras en su posición, como ya se imaginan, va a ser en el primero va a valer 0, en el segundo va a valer 0, digamos, y más el tamaño. Estamos hablando de 5 figuras que entran en 500 píxeles, así que cada una ya sabemos que mide 100. Entonces el primero se va a dibujar aquí en 0, el segundo se va a dibujar en 100, el tercero en 200 y así. Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer un nuevo ejemplo donde la secuencia, en vez de ser incremental, haga un decremento de valores, para que sepan que no solamente vamos a hacer un conteo siempre ascendente, sino que processing, digamos, el ciclo for admite conteos donde los valores decrementan. En el caso, por ejemplo, ahora vamos a ver, donde vamos a hacer una secuencia de círculos concéntricos, donde necesitamos que los más grandes se dibujen primero para que no sean tapados. Por supuesto, si lo hiciéramos al revés, dibujarían primero los más chiquititos y después dibujarían los más grandes y lo taparían. Entonces, lo que vamos a hacer, es hacer un ciclo for donde vamos a poner int, vamos a poner C de círculo, por poner algo. El valor inicial va a ser equivalente al ancho de la ventana y le vamos a decir que mientras C sea mayor a 0, C debe decrementarse, o sea, debe disminuir en su tamaño en 20 píxeles. En 20, mejor dicho. Yo sé qué valor, digamos, qué uso le voy a dar a esto, pero el programa todavía no lo sabe. El programa lo que hace es un conteo decreciente, llevado a valores desde 500, mientras sea mayor a 0, va a ir decrementando. ¿Qué hacemos con estos 500, 480, 460 y así? Lo que vamos a hacer es una secuencia de círculos. Entonces vamos a la función elipse, lo vamos a ubicar en el centro de la pantalla, width dividido 2, height dividido 2,
ancho y altura. Ahí tenemos nuestra secuencia. El primer círculo va a ser equivalente a 500, el segundo va a ser 500 menos 20, el tercero va a ser 500 menos 20 menos 20, ¿sí? Y así hasta llegar al límite que tenemos fijado. Muy, muy importante, una aclaración que viene ahora. Si en este caso nos equivocáramos de comparación, donde le pidiésemos al for que compare un valor que no existe, por ejemplo, si pusiésemos menor a 0, nos daría un bucle infinito e imposible de resolverse, y el programa no arrancaría nunca. ¿Por qué? Porque C nunca es menor a 0. Si ya lo declaramos como equivalente al ancho de la pantalla, si yo pusiese esto, nos daría un error de programa y el programa no se ejecutaría. Así que los operadores que utilicen tienen que ser vistos y revisados con sumo cuidado para no generar inconvenientes. Seguimos en la próxima.